Hola, te doy la bienvenida a este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre las fracturas del alma. En este video, específicamente sobre cuando las fracturas coexisten en la misma vida. Digamos que se pueden crear diferentes personalidades, pero lo vamos a explicar o te lo voy a explicar desde el punto de vista chamánico, hablando de las fracturas del alma. ¿Qué es lo que sucede cuando esta situación de las fracturas del alma o de varios pedacitos del alma están coexistiendo en la misma vida? Esto lo te lo voy a comentar dividiéndolo en dos puntos. En la primer punto, la primera vertiente, es cuando la integridad o lo que forma parte del ser humano, es decir, de tu vida, de lo que es tu vida en este momento, se divide, se separa. Para poder entender esto lo mejor posible, sería bastante útil hacer como una referencia o una comparación entre los ejes de la astrología. La astrología funciona por ejes que son entre los signos. Por ejemplo, el eje entre Aries y Libra o entre Leo y Acuario. Cada uno de esos signos son ejes realmente. Y la astrología la vemos así. En el primer caso, que es cuando estas fracturas están coexistiendo en el primer punto, es porque cada uno de estos ejes, así como también la sombra de la persona, se fractura, se divide. Hay unas películas bastante famosas que es sobre fragmentados y tiene como una trilogía. En esa película se expresa muy bien realmente una forma de fractura del alma. En este primer caso, una de las cuestiones que sucede es que se fractura lo que es el ser humano, es decir, en esta vida. El segundo punto es cuando esas fracturas o esas pequeñas partes del alma realmente no son completamente de esta vida, es decir, no pertenecen a algún campo de experiencia tuyo, a algún eje astrológico, a tu sombra, sino que son otras vidas que no han, vamos a decirle así, muerto. Es decir, no han dejado de ser desde un punto de vista energético, álmico. Es un poquito complicado de entenderlo, pero este es el segundo punto. La segunda vertiente, cuando tenemos en una situación o en una vida varias vidas al mismo tiempo. Entonces es como que si se creara una división en las personas, donde hay diferentes, vamos a decirle personalidades, pero no lo quiero llamar así, pero hay diferentes vidas, personalidades, viviendo en el mismo cuerpo, compartiendo en el mismo momento. Entonces son cada una de esas fracturas, cada una de esas vidas viviendo en el mismo momento. Estos dos puntos forman parte de lo que nosotros llamamos las fracturas del alma coexistiendo en la misma vida. Primera vertiente, tu vida, las partes de ti, lo que te hace en este momento ser humano y experimentar diferentes campos de experiencia se dividen. Y en la otra es que en esta vida hay varias vidas viviendo el mismo cuerpo, vamos a decirle así. Sí, el mismo cuerpo. Entonces, ambas dos forman parte de estas fracturas. Pero ¿cuáles son las diferencias entre estos dos puntos o estas dos vertientes del alma fracturadas o las fracturas del alma coexisten en la misma vida? La diferencia principal es que en el primer punto, como te había comentado, se separa o se divide diferentes aspectos o diferentes partes del individuo. Es decir, esto genera que la persona, dependiendo de un campo de experiencia o dependiendo de una situación o de una manera de resolver una situación, se crea esa separación. Así que cuando va a vivir o va a experimentar ese campo de experiencia particular, toma vida esa parte de la persona que se expresa como una personalidad o un fragmento o una vida en sí misma. Pero esa parte de la persona no puede resolver los otros campos de experiencia. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de vivir diferentes campos de experiencia. Y tomando igual el ejemplo de la astrología,
Cuando nosotros estamos viviendo un campo de experiencia particular, tenemos aprendizajes particulares, aprendizajes y formas de expresarlo, de vivirlo y de entenderlo, de integrarlo y de sanarlo. Es como cada una de esas partes de estos campos de experiencia se dividiera. Para estar en mi familia o tener una manera de poder desarrollar y solucionar los problemas familiares, tengo una personalidad, tengo una forma de una actitud. Para ir al trabajo tengo otra actitud. Para resolver el trauma que viví hace 5 años o cuando yo era niño, tengo una actitud. Y se van creando estas separaciones. La realidad es que desde este punto muchas personas tienen la tendencia a vivirlo. Cada persona, de acuerdo a un campo de experiencia, tiene la tendencia a mostrar una personalidad particular. Y tú te has dado cuenta que a veces cuando tú estás en un momento con una persona o un campo de experiencia, no siempre eres igual. Así que este primer punto le pasa a muchas personas. Pero es una de las diferencias con respecto al segundo punto. El segundo punto, o la segunda vertiente de estas fracturas coexistiendo en la misma vida, es que se crea que cada vida puede, cada una de esas personalidades o de esos seres viviendo en el mismo cuerpo, puede desarrollar la vida completamente. Es decir, puede desarrollar todos los campos de experiencia que nosotros como seres humanos vivimos. Esa es la diferencia entre una y otra, o la diferencia más grande entre una y otra. En la primera, se crea una división dependiendo del campo de experiencia, del trauma o de la situación que nosotros queremos resolver. En la segunda, es una vida que luego voy a decir por qué justamente son esas vidas que toma, digamos así, el control del cuerpo para vivir, pero no necesariamente para experimentar un campo de experiencia particular o para solucionar un campo de experiencia. Realmente puede vivir todos los campos de experiencia del ser humano, solo que hay diferentes vidas viviendo en el mismo cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las similitudes entre estos dos puntos? Porque ambos vienen de fracturas del alma coexistiendo en el mismo cuerpo, vamos a decir en el mismo cuerpo y no en la misma vida, para no complicarnos mucho. Las similitudes trata sobre el aprendizaje detrás de esa situación. Que aquí no quiero como especificar si eso está mal o está bien, simplemente es algo que está sucediendo, como había comentado en el principio. ¿Qué es lo que sucede cuando esto sucede? ¿Cuáles son las similitudes entre ambos puntos? Ambos puntos tienen un aprendizaje o un background o algo detrás que es un aprendizaje referente a la integración y referente al aprendizaje sobre la muerte, pero en diferentes grados respectivamente. En el primer punto prima el aprendizaje sobre integración. En la segunda vertiente, que no es que no tenga sobre este aprendizaje, prima más el aprendizaje sobre la muerte. Y esto, así como el otro punto, no es algo que nosotros como seres humanos que no vivamos estas situaciones no debamos hacer. Todos debemos hacer esta situación o todos debemos abordar este aprendizaje, porque así como estas personas que pueden estar viviendo esto en un solo cuerpo o en una sola vida, tú también has olvidado diferentes vidas, tú también has olvidado diferentes situaciones y aprendizajes, las diferentes formas de abordar la vida, las diferentes formas de vivir, las diferentes formas en las que puedes morir, las diferentes formas como puedes comprender la muerte. Todo eso lo has olvidado y no es muy diferente a cualquier ser humano, a todos los seres humanos, a una persona que esté viviendo diferentes vidas en un mismo cuerpo. Entonces, entre ambos estos dos puntos, esta es la similitud. Ambos guardan un aprendizaje de integración, integridad, hacerlo todo desde la conciencia, desde el centro. Y en el otro caso, el aprendizaje sobre la muerte. Pero ¿cómo nosotros podemos resolver esto? Bueno, la realidad, yo no te voy a decir falsas ilusiones y falsas cosas, porque la realidad detrás de esto es que esto es todo un proceso. Es todo un proceso porque te voy a dar un ejemplo. Todos y cada uno de los seres humanos viven estas situaciones. Por supuesto que la gran diferencia es que quizás la persona la vive de una manera, o la persona que le sucede esto, la vive de una manera un poco más exagerado, vamos a decirle así, más marcado, ¿sí? Con sus particulares y sus características de que
en un caso la misma vida están fracturadas los campos de experiencia y los ejes, la sombra, el niño interno y todos aquellos puntos que conforman al ser humano. Y en el otro son diferentes vidas viviendo en el mismo cuerpo, en la misma existencia o la misma vida en el mismo momento. Ambas cosas le suceden a todos los seres humanos. Todos nosotros, como te había comentado, de acuerdo a donde estemos, como estemos y de acuerdo al aprendizaje, tenemos la tendencia a actuar de una manera u otra, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y yo comprendo mucho, por supuesto, que esto forma parte de un proceso de salud. Es decir, nuestra mente y nosotros, al no comprender muchas veces la vida, hacemos esto para tener una salud, algo que no nos volvamos locos, vamos a decirle así. Y de hecho también existe toda esta idea de las relaciones, de la jerarquía y de todo esto. Yo no tengo problema con eso. El problema es cuando esto se convierte en un conflicto. Y el punto de la muerte y el aprendizaje de la muerte, todos debemos aprender eso también. Sobre todo el punto en el cual nosotros olvidamos las otras vidas. Que curiosamente es una de las cosas que identifica a estos diagnósticos que se hace desde la psiquiatría. Que es una persona que, tiene varias personalidades viviendo en el mismo cuerpo. Pero entre ellas muchas veces olvidan. Es uno de los, digamos así, una de las cosas que se toman en cuenta para diagnosticar. Pero la cosa es que nosotros a lo largo de nuestras vidas también olvidamos. ¿Cuál es la diferencia? Que esas vidas ya no están vivas, vamos a decirle así. Pero la información se mantiene. Y lo que no había comentado, que ya me acordé, es qué es lo que une a por qué es esa vida en particular en el caso del segundo punto. ¿Cuál es el aprendizaje de todas esas vidas? Tú sabes que nosotros como seres humanos tenemos un aprendizaje, una misión y una observación y a veces es muy simple, no compleja y crear todo un imperio, no, es algo muy simple. Una de las cosas que nosotros debemos aprender a observar para poder abordar esto es reconocer en el segundo punto, por ejemplo, que es diferente al primero en este caso, ¿cuál es el aprendizaje que une a todas esas vidas? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué tienen en común? Pero esas vidas no son las únicas que esa alma ha vivido. Pero ¿por qué esas son justamente las que salen a flote? O las que se ven, o las que se mantienen. Hay un aprendizaje, por supuesto ya tomando en cuenta el tema de la muerte, pero hay un aprendizaje que las une a todas. Que las mantiene vivas y conectadas entre todas. Que puede ser el tema de la muerte, pero no necesariamente. Entonces el tema es investigar y comprender cuál es el aprendizaje que une a todas esas vidas que están compartiendo el mismo cuerpo en este momento. Y bueno, muchas gracias por este video. Aquí termina el video de hoy. Espero que te haya gustado. Me puedes escribir aquí abajo, me puedes escribir a través de los contactos que vas a encontrar tanto aquí abajo como en la página principal de este canal. Tus dudas, tus preguntas, si quieres que desarrolle algún tema o te interesan estos temas. Recuerda suscribirte. Creo que a veces la suscripción no es tan importante como que compartas con alguien que sabes que esto le puede ser útil. Es mucho más importante, por lo menos para mí, que lo compartas con alguien que sabes que puede entender, comprender y requiere de esta información por algún motivo. Y bueno, sabes que me puedes escribir directamente, tanto aquí abajo como en los links que están en el canal. Y nos estamos viendo en el siguiente video, que no sé si será un cover chamánico o será un análisis chamánico. Así que, chao.